Ingeniero Lluvia Arazúa, recibo un cordial saludo de parte del grupo número 6 de Ingeniería de Procesos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Laica Loyola del Faro de Manabí. En este tema le vamos a hablar sobre los elementos finales de control, lo cual conlleva definiciones, procesos en empresas, usos industriales y varios ejemplos. El grupo está conformado por la compañera Vera Vilma, la compañera Jennifer Quintero, el compañero Fabricio Vélez, el compañero Johnny Ventura y quien les habla, Miguel Carvajal. Bien, elementos finales de control. Como concepto, dice que un elemento final de control es un mecanismo que altera el valor de la variable manipulada a través de una señal de salida del dispositivo de control automático. Típicamente recibe una señal del controlador y manipula el flujo de material o energía para el proceso. Se dice que el elemento final de control puede ser una válvula de control, variadores de frecuencia, motores eléctricos, una servoválvula, un relé, elementos de calefactores de carácter eléctrico o un amortiguador. Definición: el elemento final de control es aquel que recibe una señal del controlador y modifica el caudal del fluido o del agente de control que tenga el proceso. Se dice que el elemento final de control generalmente contiene dos partes. La primera parte es el actuador, que convierte la señal del controlador en un comando de dispositivo, en un comando para el dispositivo manipulador y poder cambiar esta variable. Y un mecanismo para ajustar la variable manipulada, que puede ser uno de los tantos que mis compañeros les van a explicar más adelante. Aquí vemos una válvula típica de control, que es la más usada en lo que es las industrias. Ahora tenemos varios conceptos claves para entender un poco más sobre lo que son los elementos finales de control. Se dice la señal de salida. La señal de salida es una señal producida por un instrumento que está en función de la variable medida. Ahora, ¿qué es la variable medida? Es la cantidad, propiedad o magnitud física que puede ser medible. La variable manipulada es la cantidad o condición variada o cambiada por el elemento o los elementos finales de control. La variable controlada, se dice que dentro del bucle de control es la variable que capta a través del transmisor una señal y esta da una señal de retroalimentación para el proceso. El uso en las industrias, como le dije anteriormente, el elemento final de control más utilizado en el ámbito industrial es la válvula de control. Y hay muchos tipos y mecanismos que mis compañeros les van a explicar más adelante. Aquí tenemos varios ejemplos donde se utiliza industrialmente los elementos finales de control, como son plantas de procesos de aguas industriales, plantas de procesos químicos, plantas de procesos petroquímicos, procesos en plantas alimenticias, procesos para generar energía eléctrica, plantas de agua potable y de riego, entre otras. Aquí tenemos agua potable y de riego, entre otras. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que, el diagrama de un lazo sencillo en un control de proceso realimentado. Bien, el proceso empieza por aquí. Después de ese proceso, contiene un sensor que es el que mide ya sea temperatura, presión, nivel, flujo, velocidad, humedad, conductividad o densidad. En este sensor, lo que hace es medir esa variable. Luego el sensor lo pasa al transmisor, este es el que transforma esta magnitud en un lenguaje más estándar para que pueda ser pasado hacia el controlador. El controlador es aquel que actúa de medida correctora depende de la medida que tengamos, se realiza una visualización con el valor de consigna. Pues en este caso, si está superior y se necesita menor, pues se reduce, y si está inferior y se necesita un poco superior, se eleva la magnitud. Esto es lo que hace el controlador y lo pasa al elemento final de control, que es el que manipula la variable manipulada. En este caso puede ser, en cuanto a estas medidas, la variable manipulada puede ser el amperaje, el flujo, la velocidad o el voltaje. Bien, principios operativos de los elementos finales de control. Como anteriormente en el ejemplo se explicó todos los elementos de lazo que contiene el elemento final de control, ahora vamos a darle el concepto de cada uno de estos elementos.
El sensor es el primer elemento que tiene un axe de control y la función de este es medir las variables ya sea físicas o químicas que tenga el sistema. El transmisor es un elemento que tiene por función convertir la lectura del sensor en una señal digital para que pueda ser leída o transmitida. El controlador, este es el que les dije que recibe una señal de la variable medida y la compara con un valor de consigna para actuar de manera correctora en caso de ser necesario y enviarla al elemento final de control. Antes de eso pasa por un transductor, que este elemento convierte la señal eléctrica en una señal neumática para enviarla al elemento final del control, que es aquí donde el elemento final del control es el instrumento que actúa sobre la variable manipulada y también da una señal de retroalimentación. ¿Cuál es la función del sistema final de control? Tomar cualquier acción requerida por el controlador para corregir la desviación presente en el proceso de set point. O sea, si es necesario que corrijamos algo en el proceso, el controlador es el que nos va a decir y envía la señal al elemento final del control para que corrija sobre la variable manipulada el error que existe. Hay dos formas mediante las cuales se puede posicionar el elemento final de control. Esta es eléctricamente, como las válvulas solenoides, los relés, bombas, motores y variadores de velocidad. Y neumáticamente, con las válvulas de control neumáticas, actuadores o dámperes. Aquí vemos tres ejemplos sobre los que tres ejemplos de elementos finales de control. Como puede ser el flujo de un fluido a través de una válvula de control, la velocidad de un motor por medio de un variador de velocidad y la temperatura de un horno eléctrico usando una resistencia calefactora. Aquí tenemos un ejemplo que es del último, que dice un horno eléctrico utilizando una resistencia calefactora. Esto quiere decir que es un control de temperatura. Entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? En este ejemplo dice que tenemos un proceso, estamos controlando la temperatura, dice que el proceso está a 20 grados centígrados y tiene una resistencia calefactora. Entonces de aquí tenemos un sensor que mide la temperatura y nos manda la unidad de medida al acondicionador del sensor. Lo pasa al transmisor, el cual cambia la magnitud por un valor estándar que pueda ser leído por el receptor y lo envía al controlador. El controlador verifica si mediante el valor de consigna se encuentra en el valor estándar o hay que subir temperatura o bajar. En este caso el controlador nos dice que la temperatura está a 20 grados centígrados, que es lo que hemos tenido. Bueno, ahora vamos a hablar del diagrama de instalaciones industriales de un sistema de control, de un elemento final de control. Aquí hay una representación de un proceso industrial. Dentro de esto se da el punto de consigna. Pasa por un controlador, luego se da un elemento final de control que es manejada por una variable, luego se da la entrada del producto dentro del proceso, luego sale y se da una medida de una transmisión también manipulada por una variable. Bueno, su función es recibir señal del controlador y modificar el caudal del fluido afectando la variable del proceso. Según el tipo de proceso, hay dispositivos que reciben señales de control de tipo discretos, tipos batch o continuos. Dentro de eso tenemos las válvulas de control, las variadoras de frecuencias, motores eléctricos y elementos calefactores de carácter eléctrico. Bueno, para ello, ya que industrialmente lo más común es la variable manipulada por estos dispositivos que sean un caudal, elemento de control o lo más amplio una difusión de una válvula, y por ello se hará énfasis en esto. Según su función es variar el fluido del material o energía a un proceso de control modificado, el valor de la variable de medida comportándose como un orificio de área variable. Las válvulas funcionan según el teorema de Bernoulli, el cual describe que el flujo a través de un orificio como Q, que es la cantidad del flujo, por la constante para condiciones de flujo, por el área de la apertura de la válvula, por la raíz cuadrada de la caída de presión a través de la válvula. Bueno, aquí podemos ver un diagrama de la válvula. Como dijimos, vamos a hacer énfasis en las válvulas de control
porque en estas se trabaja más industrialmente. Las válvulas están constituidas por dos partes, que son el actuador de la válvula y el cuerpo de la válvula. Dentro del actuador está el diafragma, el diafragma, el muelle, el servomotor, el indicador y el vaso. Dentro del cuerpo de la válvula está el cuerpo, la tapa, el obturador, el asiento y la abrida. Bueno, aquí tenemos unos conceptos de las partes del cuerpo y del actuador. El actuador es el que recibe la señal de un controlador y lo transforma en un desplazamiento lineal o rotacional por el producto de un cambio en la presión ejercida sobre el diafragma. El cuerpo es el diafragma que está llegando a un vástago o el eje que hace que la selección de pasaje del fluido cambie y con esta el caudal. El servomotor puede ser neumático, eléctrico, hidráulico o digital. El vástago, su función es unir un obturador con un servomotor que dispone de una marca que indica la apertura, del cierre y de la válvula. Las bridas es la parte donde se realiza la conexión del cuerpo de la válvula con la tubería. El obturador es la parte que realiza su función de control del paso del fluido. El asiento junto con el obturador forman el corazón de la válvula al controlar el caudal gracias al orificio que pasa la variable que forman al variar su posición relativa y que además tienen la misión de cerrar el paso del fluido. Aquí vamos a hablar un poco del cuerpo de la válvula. El cuerpo de la válvula debe resistir a temperaturas y a presión del fluido sin pérdidas, tener un tamaño adecuado para el caudal, que debe controlar y ser resistente a la erosión o corrosión. El cuerpo de la válvula puede estar conformado por materiales de bronce, hierro y fundido. El bronce tiene que estar a una presión nominal de 150 libras y 300, el hierro de 125 y el fundido 250. En aquellos procesos donde el fluido es un agente químico corrosivo para el metal, se emplean cuerpos para válvulas con materiales termoplásticos como el cloruro de polivinilo, el cloruro de polivinilo clorinado, el polipropileno de fibra de vidrio, entre otros. Bueno, entre aquí vamos a hablar de la tapa de la válvula. La tapa de la válvula tiene como función del cuerpo al servomotor según la temperatura del fluido con el que éste trabaja y el grado de equitatividad están en las siguientes tapas. Por ejemplo, la tapa normal se usa para trabajar con fluidos cuya temperatura esté dentro de 0 grados a 200 grados centígrados. La tapa con columnas de extensiones es ideal para trabajar con fluidos a bajas temperaturas. La tapa con fuelle de estanqueidad se usa para fluidos con temperaturas entre 20 grados centígrados y 450 grados. La tapa con aletas de radiación se usa para trabajar con fluidos entre 20 grados a 450 grados centígrados. La empacadura es una caja de protección que se ubica entre la tapa y el vástago, cuya función es impedir que el fluido escape a través de la tapa. La capacidad de una válvula de control se da ajustable en los coeficientes de CB y KB, que representan la relación de 100 en 1, y en estas válvulas se limitan en un valor ajustado a la carrera del obturador, con el que reduce el valor de la constante de CB o KB. Este diagrama de bloques, en donde MS es la posición del vástago de la válvula, que es A, y A es el flujo del proceso producido por la ubicación instantánea del vástago. Cabe indicar que las válvulas de control constituyen el elemento final de control en más del 90% de las aplicaciones industriales. Aquí tenemos un diagrama o una imagen donde se ve el controlador y el proceso donde están las válvulas para controlar el elemento final.
Aquí vemos una simbología de elementos finales de control. Y acá tenemos otras. Por ejemplo, aquí tenemos la válvula de control de diafragma, de falla de aire, la que empuja para cerrar la falla de aire que abre, la que empuja para abrir la falla de aire que cierra, la válvula de mariposa de falla de aire que abre, la que empuja para abrir la falla de aire que cierra. Las de 3 vías de desviación hacia abajo y las de 3 vías de desviación directas, la de bola, la de solenoide alterna, la válvula de composicionador, las de diafragmas, las de pistón y la de pistón de doble acción. Un ejemplo de un sistema de control operativo. Dentro de un proceso, aquí el propósito es satisfacer la demanda del agua caliente a una temperatura. El objetivo del control es mantener la temperatura de salida en un valor deseado. Otros objetivos de control es mantener el nivel de agua estable entre determinados valores y 2 variables de control distintas de exigencias de control. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama. Aquí está que entra agua fría, luego aquí está el vapor, luego aquí está el condensador, aquí está la válvula que está controlando el elemento final para que salga el agua caliente. Les voy a hablar sobre los elementos de control, que entre ellos son las válvulas, los tipos y sus clasificaciones. Ya, tenemos las válvulas de control. Este de aquí nos dice que la válvula juega un papel muy importante en lo que es el bucle de regulación. Esta de aquí realiza la función de variar el caudal de fluido de control, que modifica a su vez el valor de la variable medida, comportándose como un orificio de área continuamente variable. Dentro del bloque de control tiene tanta importancia como el elemento primario, que es el transistor y el controlador. Vamos a ver existen varios tipos de válvulas. Estas se pueden clasificar según el diseño, cuerpo y el movimiento del obturador. Existen 2 grandes grupos de válvulas, que son las válvulas de obturador de movimiento lineal y las válvulas de obturador de movimiento rotativo. Aquí podemos ver las imágenes de cada tipo de válvula. Ya, esta válvula, las válvulas de obturador de movimiento lineal, estas de aquí son las que el obturador se mueve en dirección de su propio eje, y estas se clasifican en las válvulas de globo, válvulas de ángulo, válvulas de 3 vías mezcladoras o diversoras, válvulas de jaulas, válvulas de compuerta, válvulas en Y, válvulas de cuerpo partido, válvulas de sandwich y válvulas de compresión. Entre las válvulas de los tipos de válvulas tenemos la válvula de globo, que esta es adecuada para utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones, desde el control de caudal hasta el control abierto cerrado, que es on o off. Estas son llamadas así por disponer de un obturador en forma de globo y se caracteriza por el flujo de entrada y de salida, que este aquí es perpendicular al obturador, y son de simple asiento y de doble asiento y de obturador equilibrado. Como aquí tenemos la imagen, la de simple asiento, de doble asiento y de obturador equilibrado. Ya, las válvulas de simple asiento, estas de aquí se cierran en contra de la presión del proceso y precisan de un actuador de mayor tamaño. Estas de aquí se emplean cuando la presión diferencial de fluido es baja, y estas de aquí precisan que las fugas al momento de cerrar sean mínimas. El cierre se logra con asientos provistos de una arandela de teflón o de otros materiales blandos. Entre las válvulas de doble asiento y de obturador equilibrado, estas de aquí, las de doble asiento, el fluido actúa en sentido contrario sobre los obturadores, y en la válvula de obturador equilibrado hace que sea por encima y por debajo del único obturador. Ya, como datos orientativos, nos dice que según las normas ANSI, esta de aquí, las válvulas de simple asiento, tienen fugas admisibles de 0,01% del caudal máximo de la válvula. Las válvulas de doble asiento es de 0,1%, y de obturador equilibrado, este de aquí tienen una fuga de 0,15 a 6,75 milímetros sobre minutos de aire o nitrógeno. Las válvulas de ángulo, estas de aquí permiten tener un flujo de caudal regular sin excesivas turbulencias. Esta de aquí es adecuada para disminuir la erosión cuando es considerable por las características de flujo o por la excesiva presión diferencial.
Este de aquí es empleada en fluidos que vaporicen el flashing para trabajar con grandes presiones diferenciales y para los fluidos que contienen sólidos en suspensión. Ya, también tenemos la válvula de 3 vías. Este de aquí es una mezcladora de fluidos que se deriva un flujo de entrada en 2 de salida. Y estas se emplean normalmente en el control de temperaturas de intercambiadores de calor. Las válvulas de jaula, estas de aquí reciben una denominación por la forma que tienen bien, como vemos en la imagen, tienen orificio fuera del obturador y dentro del obturador, que estas son las de jaula fija y estas son las de jaula móvil. Ya, las válvulas de compuerta, esta de aquí efectúa su cierre con un disco vertical plano o de forma especial, y esta de aquí se mueve verticalmente al flujo de fluido. Por su disposición es adecuada generalmente para el control todo o nada, ya que en posiciones intermedias tienden a bloquearse. Las válvulas de Y, esta de aquí es adecuada como válvula de cierre y de control. Esta de aquí se caracteriza por su baja pérdida de carga y como válvula de control presenta una gran capacidad de caudal. Posee una característica de autodrenaje cuando es instalada con un cierto ángulo y se emplea usualmente para instalaciones criogénicas. Que estas de aquí, las instalaciones criogénicas, son los tipos de congelación que se hacen por nitrógeno. Siguiendo con el estudio de las válvulas, tenemos la válvula de compresión. ¿En qué consiste la válvula de compresión? Funciona mediante el pinzamiento de 2 o más elementos flexibles. Ofrece un gran control de cierre parcial y se usa principalmente en el manejo de fluidos negros corrosivos y viscosos y en partículas sólidas en suspensión. Tenemos la válvula de cuerpo partido. La válvula de cuerpo partido es una modificación de la válvula del globo, que tiene una característica que su cuerpo es partido en 2 partes en la cual está presionado el asiento. Esta disposición o esta característica permite una fácil sustitución de alguna de sus partes y facilita el flujo sin espacios muertos en el cuerpo. Se emplea principalmente para fluidos viscosos y en la industria alimenticia. Como podemos ver, tenemos una válvula de cuerpo partido. Tenemos la válvula de Saunders. La válvula de Saunders consiste en una membrana flexible que a través de un vástago unido a un servomotor es forzada contra el resalte de un cuerpo, que actúa así cerrando el paso del fluido. La válvula se caracteriza porque el cuerpo puede revertirse fácilmente ya sea de goma o de plástico, y es para trabajar con fluidos agresivos. Tiene la desventaja de que el servomotor requiere una potencia muy grande. Podemos ver en los gráficos una válvula de Saunders. Tenemos la válvula de Manguito. ¿En qué consiste? Al igual que las anteriores y que la válvula de Saunders, tiene un pinzamiento de 2 o más partes flexibles. Y al igual que esta, se caracteriza porque proporciona un óptimo control de sus caudales en posición de cierre parcial y fundamentalmente en el manejo de fluidos negros corrosivos, viscosos y contenido también en partículas sólidas en suspensión. Tenemos varios tipos de válvulas, y uno de estas válvulas son las válvulas con obturador de movimiento rotativo. Tenemos en 7 tipos de válvulas. Tenemos la válvula de disco excéntrico rotativo, válvula de obturador cilíndrico excéntrico, válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de macho, válvula de orificio ajustable y válvula de fluido axial. Vamos a ver de cada uno un pequeño concepto. Aquí tenemos la válvula de disco excéntrico, o llamada también Canflex. Esta válvula consiste en un obturador de superficie cementada esférica que se autoalinea con un giro excéntrico en su interior, proporcionando un cierre estanco y una baja dinámica de fluidos. Esto permite utilizar el servomotor. Como decimos que tenemos una baja fuerza dinámica, tenemos que utilizar el servomotor. Por otra parte, la tapa de tensión permite la operación para un mejor amplio de temperaturas.
La válvula puede tener un cierre estanco por varias aros de teflón y dispuesta en el asiento, y se caracteriza por su gran capacidad de caudal referente a las válvulas de mariposa o a las válvulas de bola. Podemos ver el mecanismo ahí, cómo funcionan las válvulas. Tenemos la válvula de cilíndrico excéntrico. ¿En qué consiste la válvula? Consiste en que se asienta un cuerpo contra un cuerpo cilíndrico. El cierre es hermético y con un revestimiento de goma o de plástico, de teflón, que en la cara de la cuerpo haciendo el obturador. La válvula se dice que es de bajo costo y es adecuada para fluidos corrosivos y contenidos sólidos en suspensión. Podemos ver el gráfico cómo es el proceso de una válvula de obturador excéntrico rotativo. Tenemos unas válvulas que son las más conocidas y las que más se utilizan en la industria. Por ejemplo, una válvula mariposa, que está formada por un anillo cilíndrico dentro del cual gira un transversal de disco circular. La válvula puede cerrar herméticamente mediante un anillo de goma encascado en el cuerpo. Estas válvulas requieren de un servomotor para accionar la presión que ejercen cerrar en un proceso. Siempre la presión debe de permanecer constante. Tenemos la válvula de bola. La válvula de bola ofrece una gran capacidad de cierre y son prácticas al abrir y cerrar. Y esta válvula se maneja de manera sencilla con una manivela en su exterior. Se puede hacer de paso completo, lo que significa que la apertura de la válvula es del mismo tamaño que de la tubería. Y esto resulta una pequeña caída de presión. Cabe señalar que esta válvula es uso exclusivo para posición totalmente abierta o cerrada. Esta no es adecuada para la apertura parcial, para ningún propósito, porque se podría deformar o dañar la válvula. Tenemos la válvula de macho, que es una configuración de la válvula anterior, la válvula de bola. Lo que consiste aquí es que tiene un macho o un obturador de forma cilíndrica o troncónica en un orificio igual al diámetro interior de la tubería. El macho se ajusta en el cuerpo de la válvula y tiene un movimiento de giro de 90 grados. Se utiliza generalmente en el control manual todo nada de líquidos o gases y en regulaciones de caudal. Tenemos la válvula de orificio ajustable. Esta válvula es ajustable al obturador y consiste en una camisa cilíndrica en la cual está perforada con dos orificios, el de entrada y de salida, y que gira mediante una palanca exterior o puede ser accionada mediante un servomotor. El giro de la tapa del obturador puede ser parcial o totalmente, y las entradas y las salidas controlando así el caudal. Aquí vemos los gráficos de las válvulas de orificio ajustable. Como vemos, en la pared superior tiene la entrada y por último tenemos la válvula de flujo axial. ¿Qué consiste esto? Consiste en un diagrama accionado neumáticamente que se mueve por un pistón, y una vez que comprime un fluido hidráulico contra el obturador formado por un material elastómetro. Este tipo de válvula se emplea mayormente en gases y es silencioso. Continuando con la exposición que mis compañeros, ahora toca el tema que es elementos finales de control electrónico, lo cual nos dice industriales sofisticados, o los hornos o tratamientos térmicos, así también como las máquinas de extrusión o las máquinas de hilar fibra. Bueno, ya en este tipo de operaciones se regula, o sea, la regulación es que tiene que tener una variable controlada, en este caso es la temperatura. Ya, como en este caso tenemos una válvula inteligente, la cual estas contienen lo que son controladores digitales, sensores de medición tanto de presión, de temperatura como de flujo, lo cual ya este tipo de válvula mide la presión al inicio y al final de pasar por el orificio de la válvula. Esto puede ser también la temperatura y también el flujo. También tenemos otros elementos finales de control, como son las bombas dosificadoras y los actuadores de velocidades variables. Estamos en bombas dosificadoras, pues todos sabemos que las bombas dosificadoras son aquellas que ayudan a nosotros a poder
suministrar una pequeña cantidad de líquido. En este caso puede ser como para regular el pH de las aguas o en otros tratamientos que necesariamente tienen que ser con alta presión o con altas viscosidades y con flujos muy pequeños. Y los actuadores de velocidad son aquellos que van regulando la velocidad de las bombas, centrífugas, ventiladores, las cuales ayudan a regular el caudal de flujo. Y esto representa la ventaja de evitar lo que son las pérdidas de energía que son absorbidas por las válvulas. Las partes de una válvula de control tenemos lo que son el cuerpo de la válvula y el servomotor. Ya, en el cuerpo de la válvula, este contiene en su interior un cuerpo, el cual tiene los asientos provistos de roscas o bridas para conectar el cuerpo con la tubería. Y el obturador es quien realiza la acción de controlar el paso del fluido. Este puede actuar como dirección propia, que puede moverse, digamos, como una pared de abajo hacia arriba o como una válvula de globo, las cuales van a rotar en su mismo eje. El servomotor acciona el movimiento del vástago con ello. Pues este de aquí hay diferentes modelos, como son el neumático, el eléctrico, el hidráulico, los digitales. Siendo el neumático y el eléctrico son los más utilizados en las industrias. Ahora sí, tenemos la clasificación de los servoneumáticos. Pues este de aquí funciona a base de corrientes de aire. Pues consiste de un pistón, los cuales trabajan con un resorte, los cuales llevan una presión de 3 a 15 psi. Pues de 3 es cuando la válvula está cerrada y 15 cuando la válvula está totalmente abierta. Al aplicar una cierta presión sobre el diafragma, el servomotor eléctrico. El servomotor eléctrico es un motor eléctrico acoplado a un vástago, la válvula a través de un tren de engranajes. El motor eléctrico se caracteriza por tener un pan y por su tiempo requerido desde 1 minuto de pasar de tener la válvula abierta a cerrada o viceversa. Ahora seguimos con el servomotor de control de clima. Pues existen básicamente 3, los cuales son el motor que es todo o nada, el flotante y el proporcional, con elementos mecánicos de actuación. El circuito de todo o nada consiste en un motor eléctrico unidireccional acoplado a un vástago de la válvula. Con la leva que fija el principio, es aquí la leva que fija el principio y fija el final de la rotación. Gracias a 2 sensores, los sensores son aquellos que tenemos aquí, sensor 1 y sensor 2. El circuito flotante consiste en un motor eléctrico bidireccional con interruptores de N de carrera acoplados al vástago de la válvula. El interruptor controlador flota entre los dos contactos de accionamiento. El circuito proporcional está formado por un motor bidireccional, un relé de equilibrio y un potenciómetro de equilibrio. El controlador es un potenciómetro cuyo brazo móvil se mueve de acuerdo con el valor de la variable del proceso. Ahora seguimos con lo que es la válvula solenoide. La válvula solenoide o la electroválvula es un dispositivo para controlar el flujo de fluidos a su paso por una tubería. De aquí sería como una variable a lo que serían los tipos de válvulas como neumáticas. Pues este de aquí también controla lo que son los flujos de fluidos. Los solenoides ya básicamente constan de 2 partes, que es el solenoide y lo que es la válvula. El solenoide es una bobina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica para accionar normalmente la válvula desde la posición cerrada a la abierta, es decir, en ausencia de alimentación eléctrica, la válvula está cerrada mediante un muelle. Ya la válvula también puede ser normalmente abierta en acción inversa, es decir, que pasa a la posición abierta solamente cuando no hay presencia de electricidad. Ya ahora tenemos el servomotor hidráulico. Pues el servomotor hidráulico es un accionamiento
que es mediante fluido hidráulico, o precisamente que es aceite hidráulico. Dice que también consta de una bomba eléctrica, la cual suministra fluido hidráulico a una servoválvula. Pues la servoválvula es un instrumento de control para actuar sobre que dirige el fluido hidráulico a los dos lados del pistón